palabra de hoy no es normal, no es convencional, no es tradicional. La palabra de hoy va a desafiar y viene en contra de toda convención humana. Tiene la intención de conmover, estremecer el fundamento humano. Lo que hasta ahora tú has creído es ser humano. Es posible que, ojalá y no, pero algunos no entiendan esta palabra. Pero Dios quiere hablarle a los que creen. Póngase de pie. Dios quiere hablarle a los que creen, realmente creen que son alguien. No nada más un cristiano. No nada más alguien que sigue a Cristo, incluso. Escuché lo que lo voy a decir, está en la palabra. Dios quiere hablarle a los que creen, a los que saben que fueron conocidos desde antes por Dios. Que cuando Él te salvó, tú no fuiste una sorpresa para Él. Quizás otros se sorprendieron cuando el Señor te salvó, no lo creían, como cuando la gente se sorprendió cuando Dios salva y llama a Pablo, y luego después nadie le creía. Y conforme a la escritura que dice, porque a los que antes conoció, diga conmigo, fui conocido desde antes. Escuche, esto no es metáfora. Esto no es lenguaje simbólico. Esto no es lenguaje poético. Esto no es articulación humana. Fuiste conocido desde antes. ¿Sí? Por eso estás aquí. Y dice, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que antes conoció, que también predestinó, a estos también llamó. Te conoció desde antes y luego te llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y es a estos a los que Dios les quiere hablar hoy. Tú estás aquí porque Él te conoció desde antes. Y hasta este día no te ha perdido de vista. Desde que Él te soltó de su espíritu,
porque de Él saliste. No te ha perdido de vista. Y es a ti quien te quiere hablar. Porque hay cosas que necesitas hacer, pero primero hay formas de ser y maneras de pensar que necesitas cambiar. Ponga atención a lo que estamos por leer de las Sagradas Escrituras, porque lo que dice Jesús no concuerda con nuestras ideas humanas de lo que es caminar con Dios, y entendamos por qué habla así. ¿Por qué se mete con nuestra familia? Porque es que parece que busca dividirla, separarla. Porque Él hizo lo que hizo con su propia familia. Porque se atrevió a decir quién es mi madre y quiénes son mis hermanos. Y luego apunta a su familia. Capte esto. Y dice: aquellos que hacen la voluntad de mi Padre son mis hermanos y mi madre y mi familia. Why does he go there? ¿Por qué va ahí? ¿Qué sabía? Que quizás nosotros no hemos captado todavía del todo. So, pongan atención a lo que estamos por leer. Permanezca de pie. Lucas 9. Esto ya lo ha leído antes, es más que seguro. Lucas 9, 57 al 62. Entienda que lo que está por leer no son letras, no es texto, no son expresiones, es lenguaje que proviene del cielo. Voy a decirle algo que quizás les sorprenda. Yo sé quién soy yo. Está hablando de mí. Yo sé quién soy yo. Yo sé que fui conocido desde antes. Yo sé que fui enviado. Y si quiere entender un poco más lo que estoy diciendo, lea el libro de Eclesiastés. Dice lo que está pasando hoy ya fue. Y el que tenga oído para oír, oiga. Pero yo no hablo como hablo porque soy una persona muy educada. Yo no lo escogí. Yo hablo así porque se me dio hablar así. Se me dio expresarme así. Se me dio ser así. Y lo que el Espíritu de Dios me empezó a hablar y me habla, yo lo creo y lo recibo y busco vivirlo.
Esto no es un libro de literatura. Aquí está la mente de Dios. Are you listening? Aquí está la mente de Dios. Y es la que metemos en el mismo espíritu que nos dio. Yo debo buscar vivir su palabra, vivir con la mente de Cristo. Y porque usted tiene que creer que no es de este mundo también. No malentienda, no escuche con los oídos equivocados. Usted no es Cristo y yo no soy Cristo, pero no somos de este mundo. El que tenga oído para oír, oiga. ¿Sí? Lucas 9, 57 en adelante dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pues el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Suena como una petición lógica. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto. Diga conmigo: apto. Otra vez diga: apto. No es apto para el reino de Dios. Ocupe su lugar, gracias. ¿Cómo se debe interpretar esto? ¿Cómo debemos entender lo que Jesús le dice a estas personas que quieren seguirlo, y a los que le dicen: sígame? Y luego lo que les contesta, repito, a peticiones que nosotros diríamos son lógicas, son normales, no son extraordinarias. ¿Por qué no me dejas ir a enterrar a mi padre? ¿Por qué no me dejas ir a despedirme de mi casa? Porque refleja una mentalidad que no es apta para el reino de Dios. Escucha, estas cosas tienen su lugar, pero hay una línea que se cruza y a veces no nos damos cuenta, y ya no estamos actuando dentro del reino de Dios. Mire dónde se metió Dios. Abraham: sacrifícame a tu hijo, a tu único. Y Abraham no la pensó ni dos veces. Y dice la Escritura, él sabía, él creía que de la ceniza Dios se lo podía levantar. Y él obedece. Él simplemente obedece.
dámelo. Yo sé que yo te lo di, pero dámelo. Como que no tiene sentido, no tiene lógica. Y Abraham se lo lleva y prepara el altar, todo. Y agarra un cuchillo en su mano y está por sacrificar a Isaac, y Dios lo detiene. Pero mire dónde se metió Dios. ¿Por qué? Why does he do that? ¿Por qué hace eso? I mean, it almost seems he's like messing with your mind. Hasta parece que está metiéndose en tu mente, en tu cabeza. Pero ¿qué está pasando? Esta escritura que acabamos de leer, y hay muchas como estas en la Biblia, pero esta escritura que acabamos de leer, que procede de la mente de Dios, si la analizamos con el prejuicio del ente humano, o la queremos someter a nuestro entendimiento y a nuestras percepciones formadas por la experiencia en el espíritu de este mundo, vamos a concluir que Jesús es antisocial, antifamilia y antirrelaciones humanas. La mente del ser humano está tan comprometida, tiene tanta telaraña, que cuando trata de esa forma interpretar la palabra de Dios, la pervierte, la distorsiona, la tuerce y saca conclusiones basadas en su propio entendimiento. Lo que tenemos que entender es que Jesús usa lenguaje del cielo. Lo que leímos no es lenguaje terrenal. No tiene la intención de separarte de tu madre y de tu padre. No está siendo insensible a que quieras ir a sepultar a tu padre. Pero hay algo más del cielo que está tomando lugar. Cuando Dios le mata a Aarón, 2 de sus hijos, el sacerdote, le dice a Moisés que le diga, dile que no se salga del tabernáculo, dile que no pise fuera del tabernáculo, dile que no se ponga ropa de luto, porque la santísima unción está sobre él. Si él se viste de luto y llora por sus hijos, va a comunicar que yo estuve mal. No sé si me está oyendo. Hay algo más que está tomando lugar, que está sucediendo. Dios no es un ogro, no es un monstruo. Está usando lenguaje del cielo que necesitamos comprender y entender. Jesús usa lenguaje del cielo, y este es uno de los puntos. Cuando Él habla, sale esa palabra con el espíritu del cielo. No nada más son palabras. Deja que los muertos entierren a sus muertos. El espíritu está ahí en esas palabras. No salen con el espíritu del mundo para convencer en un nivel intelectual, sino que sale con el espíritu que expone e introduce en el reino sobrenatural de Dios. Cada vez que Dios te habla, te está exponiendo
a su reino sobrenatural. Por eso muchas cosas a veces o nos asustan, o no las entendemos, porque lo que Dios está haciendo, aún con la frase más común, es que nos está exponiendo a lo sobrenatural del reino de Dios. Vas a sentirlo, vas a percibirlo, porque te está exponiendo a algo sobrenatural. Es cuando Dios te habla. Obviamente lo que dice Jesús no se puede entender leyéndolo en la superficie, como si son letras, palabras y expresiones comunes. No cometa ese error. Sí sabe de lo que se está perdiendo cuando no la estudia, cuando no la lee. Entonces usted tiene que depender de otros libros que seres humanos escribieron con otro espíritu. No sé si me estoy yendo. Tiene que depender de la institución, tiene que depender de la universidad, tiene que depender de su educación, tiene que depender de su intelecto. Y ese es otro espíritu, ese es el espíritu del mundo. Estas no son palabras, expresiones, letras comunes. El Espíritu de Dios está presente y operando en todo lo que dice Jesús. Lo que parece entonces ser una indiferencia, ponga atención, lo que parece ser una indiferencia o insensibilidad a las dinámicas humanas, deja que los muertos entierren a sus muertos, el que ama a su madre, a su padre e hijos más que a mí, no es digno de mí. Cuando Dios te habla así, es una correctiva del reino de Dios que se superimpone sobre todo comportamiento humano. Déjense lo digo de esta forma: Dios te habla a veces como te habla y está en su palabra, pero te puede estar hablando también directamente, porque ya quieres que dejes de ser tan humano, que ya dejes de ser tan mamá. Que ya dejes de ser tan papá. No voy a ir, Juan. No voy a ir, no te voy a buscar. Ahí te vas a sacar en la cárcel, te van a cortar la cabeza. Va a ser eso un problema entre tú y yo. Entonces, cuando Dios te tiene que hablar, es una correctiva del reino de Dios y se va a superimponer sobre todo comportamiento humano, sobre todo tu comportamiento que no te permite que te muevas en el ambiente sobrenatural del reino de Dios. O sea, hay algo, significa algo, que pongas primero a tu mamá y a tu papá, y a tus hijos y a tus hijas, y a tus nietos y a tus nietas. Que los pongas primero antes que Dios. Hay algo ahí. Hay algo ahí. Y está relacionado al ambiente sobrenatural del reino de Dios.
que en tu función de mamá y de papá, de abuelo, de abuela, de hermano, de hermana, de hijo, de hija, no vas a comprender. Porque a veces no nos damos cuenta que nosotros creamos esa forma de idolatría. Porque todo, no importa que sea, todo lo que se ponga antes que Dios es tener dioses delante de Él. Dios te va a tener que corregir. Vas a seguir amando a tu mamá, vas a seguir amando a tu papá, a tus hijos, a tus hijas y a tus nietos, hermanos, hermanas, etc. Pero vas a saber dónde está la línea que no debes cruzar, que te traslada a la idolatría. Porque si tú estás aquí, todavía tienes algo que hacer. Si su revelación tiene la intención de afectar la limitación de una mentalidad que se desarrolló por la experiencia del espíritu de este mundo, que no permite que uno se mueva en el reino sobrenatural de Dios, lo que le da la formación al hombre natural, que es la palabra de Dios nos dice, así lo describe, al hombre natural, es el espíritu de este mundo, y lo hace para que se limite a moverse en la dimensión natural. Y así lo identifica Dios, como el Dios de este siglo o el espíritu de este mundo. Estos espíritus le crean al hombre un molde falso para vivir. Así es que últimamente el hombre es accionado o impulsado espiritualmente por tan ser humano que se sienta. Está siendo motivado, está siendo accionado de una forma espiritual. Si usted cree que simplemente batalla con unas áreas de su vida y usted necesita una liberación, y eso es lo que Satanás le ha venido a decir, y esa liberación por X razón aparentemente no ha tomado lugar, no ha sucedido, y aún eso está intencionado por el espíritu del mundo para que usted se enoje con Dios, se moleste con Dios, se posicione en contra de Dios, de por qué no le responde, de por qué no le transforma, de por qué no viene y hace ese cambio, por qué no viene y lo hace libre. Entonces todavía no está entendiendo de dónde es. Dios nos saca del mundo, dice su palabra, para librarnos de la formación del espíritu del mundo que atrapa al hombre en lo natural, para que no entienda las cosas que son del espíritu, sino que las vea como que son locura. Si usted lee 1 Corintios 2, ahí se va a dar cuenta que el espíritu de este mundo es el que forma al hombre natural, o el hombre natural es formado por el espíritu del mundo. Entonces cuando ve las cosas de Dios no las puede discernir, número uno, y número dos, cuando escucha algo le parece locura, completamente locura. La dinámica espiritual que tomó lugar cuando fuimos sacados del mundo, escuche, la dinámica espiritual que tomó lugar cuando fuimos sacados del mundo, según la palabra de Dios, es que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. Fuimos trasladados, fuimos movidos.
Nos sacó del espíritu de estar bajo la influencia, autoridad, potestad del reino de las tinieblas y nos traslada al reino del Hijo de Dios. Entonces, una transición de dimensión a dimensión tomó lugar. Ya pare de estar solamente diciendo o limitándose a pensar que usted es un cristiano y es una persona que está salva. Lo es, pero no es el límite que es lo que debe estar entendiendo. Entonces, cuando Dios nos habla de cierta manera, por eso Dios corrige, por eso Dios reprende, por eso Dios enseña. Y cuando lo hace, en la superficie parece que no le importan las dinámicas humanas que nosotros tanto valoramos. Lo que realmente está haciendo Dios es que nos está recordando cómo debemos ser, porque con la caída del hombre se nos olvidó. You forgot. Se te olvidó. Dice la Escritura que me conoció antes. El Salmo 139 dice que mi embrión vieron sus ojos. Y todo lo que estaba escrito de mí. Habla, Espíritu Santo. Me conoció antes. Yo no soy ningún accidente. Yo no soy el producto de mi mamá y de mi papá. Fueron el conducto. Y bendigo el vientre que Dios usó para que yo llegara acá. Y a la semilla que Dios usó para llegar acá. Pero Él me conocía desde antes. Y mi embrión vieron sus ojos y lo que estaba escrito de mí. Pero se me olvidó. Entonces cuando Dios viene y nos habla y nos corrige, lo hace porque se nos olvidó. Que tenga oído para oír. El que es llamado por Dios entiende en su espíritu entonces que se encuentra en un momento de transición sobrenatural y a veces se sienten horribles. Las conocemos y les llamamos desiertos o les llamamos valles de sombra, de muerte. Y es porque Dios nos está transicionando, está haciendo algo, obviamente con nosotros. Inmediatamente entiende en su espíritu, entonces escuche, inmediatamente el que sabe que está en una transición, el que sabe que fue conocido desde antes, el que cree que su embrión vio los ojos de Dios y vio lo que estaba escrito de él o de ella. ¿Cuántos aquí lo creen? ¿Cuántos aquí lo entienden? ¿Cuántos aquí lo saben? Permítanme ver su mano.
Dile a alguien enseguida, tienes cambios que hacer. Dile, tienes cambios que hacer. Dile, tienes pensamientos que cambiar. Ya entendió en verdad que todo lo que tiene se va a quedar aquí. Todo. Aquí se va a quedar su educación. Aquí se va a quedar su diploma. Repito, todo tiene su lugar, nada en contra. Nada más, fíjese bien, ¿dónde está la línea? Aquí se va a quedar su negocio. Cuando se vaya con el Señor, su ministerio se acabó. Ya no hay llamado. Se acabó. Todo. Tienes que asegurarte de no estar perdiendo el tiempo con cosas que no van a perdurar, que no van a durar. Tienes cambios entonces que hacer, pensamientos que hay que cambiar. Una vez que entro a este entendimiento, diga conmigo, tengo que readaptarme. Una vez más, tengo que readaptarme. Tú no puedes seguir haciendo lo mismo y esperar ver lo sobrenatural de Dios. Tienes que readaptarte. Y eso es lo que el Señor hace cada vez que viene y nos habla. Inmediatamente entiende el que está en transición, el que sabe que fue conocido desde antes, el que cree que su embrión vio sus ojos. Entiende en su espíritu que tiene que readaptar su manera de ser, que aprendió del espíritu del mundo, para ahora moverse en la dimensión de Dios. El que es llamado por Dios sabe que tiene que hacer la transición de bebé a hombre, de ordinario a extraordinario, de limitado a ilimitado, de mediocre a excelente, de carnal a espiritual, de natural a sobrenatural. Aleluya. El llamado de Dios, entonces, escuche, el llamado de Dios, ¿por qué te llamó Dios? Yo entiendo, era para salvarme, ok, era para que me bautizara, ok, era porque me quería dar un llamado, me quería dar un ministerio, sí, amén, gloria a Dios, pero escucha, el llamado de Dios es en esencia un llamado a tener que reevaluar lo que hemos creído es ser humano para ser readaptados a la manera de vivir y ser que Dios intencionó para nosotros en su reino desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, desde antes me conoció, y cuando me envió me dice: te envío precargado con información, te envío precargado con revelación, te envío precargado con el plan para tu vida. Aleluya. Yes. Come on. Glory. Ve, yo lo creo de mí mismo. Y para el que no entiende esto, yo estoy loco. Pero los locos son los que continúan formados y tomados de la mano del espíritu del mundo. ¿Quieres seguir siendo formalito? ¿Quieres seguir siendo social? ¿Quieres seguir agradándole a toda la gente? ¿Quieres seguir siendo movido por la crítica y el ataque? Usted no tiene idea de las cosas que han dicho de mí, de la pastora.
Yo no soy de este mundo. No me interesa. No me mueve. Le digo porque muchos se enojaron porque pensaron que me iba a ir a esconder a una cueva y ya me iba a salir. Y ahora que salí, no saben qué hacer conmigo. Aleluya. Porque fui conocido desde antes. Y el plan de Dios se va a cumplir en mi vida. Glory. Y es un Dios que restaura, que perdona, que vuelve a dar oportunidades. ¿Cómo estás existiendo ahora mismo? What does your existentialism look like? What does it look like? What is it? Is that who you are? The things that you do, is that it? Is that who you are? You need to give this serious thought. ¿Cómo se ve tu existencialismo? ¿Cómo existes? ¿Cómo existes? Lo que haces, eso es lo que eres, eso es quién eres. ¿Estamos existiendo como humanos? ¿Qué es ser humano? ¿Qué es ser humano? Bueno, pastor, tener 2 brazos, 2 piernas, una nariz. ¿Eso es lo que creemos? ¿Usted cree que Jesucristo se veía así a sí mismo nada más como un humano? Era humano, pero se veía nada más así. Él sabía, esto es lo que debo ser. O hemos estado viviendo dentro del molde del espíritu de este mundo. Escuche, ¿qué sabe el espíritu del mundo, el espíritu de este mundo, que nosotros no sabemos, para operar en contra de nosotros de una manera tan específica para alejarnos de Dios? ¿Cómo sabemos que realmente nos estamos comportando de la manera que Dios intencionó desde el principio para nosotros? ¿Cómo piensa usted que se comportaba Adán y Eva antes de caer? Antes de que viniera el pecado a su vida, ¿cómo cree que eran? ¿Cómo piensa que eran? Merece seria consideración porque, escuche, porque la palabra de Dios nos dice que los hombres y las mujeres que caminaron con Él tuvieron que dejar a su tierra y a su parentela. Eran removidos de la tierra inesperadamente, como lo fue Enoc. Fueron llevados al cielo en carros de fuego sin ver la muerte. Veían visiones del cielo de seres con 4 cabezas. Interactuaban con ángeles y con otros seres. Sus caras brillaban por el reflejo de la gloria de Dios. Venían a la tierra en el poder y en el espíritu de otros profetas. ¿Por qué se comportaban de estas maneras y por qué nosotros no nos estamos comportando así? Se nos olvidó. Did we forget? Cuando Jesús dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, está hablando de una adaptación que tiene que tomar lugar en el hombre a la dimensión y ambiente del reino de Dios, si es que va a operar en el ambiente espiritual
de Dios. Usted sabe que la gente ya dice que nosotros estamos locos porque hablamos en lenguas, porque hablamos en otros lenguajes, porque brincamos y saltamos y nos caemos y nos revolcamos en el piso. Usted ya sabe que así nos ven, como locos. Pero nosotros sabemos algo que ellos no saben. Ellos no son quien deben ser. Cada vez que Dios habla de una forma correctiva o reprensiva, nos está adaptando al ambiente sobrenatural de su reino. Cada vez que Dios habla de una forma correctiva o reprensiva o nos da revelación, nos está adaptando al ambiente sobrenatural de su reino. Cuando Dios nos habla así, está indicando que el comportamiento que estamos practicando refleja una manera de pensar que no es del reino de Dios. Estamos del otro lado de la línea. Nos tiene que corregir, porque no es la forma en que nos debemos estar comportando. No debes poner a tu mamá y a tu papá y a tus hijos y a tus hijas primero, porque eso significa algo en el reino de Dios. Nada puede venir primero antes que Dios. Busca el reino de Dios y su justicia primero, y todo lo demás te será añadido. Pero ten la mentalidad correcta. Entonces nadie puede caminar con Dios y retener los aspectos aprendidos del espíritu del mundo. Tiene que romper con esa relación y dependencia. Escuche, ¿todavía escucha música del mundo? ¿Todavía se da permiso de tomar? ¿De maldecir? ¿De bailar? Porque un poquito de veneno no mata. ¿Está bien? ¿Cómo vas a mezclar el espíritu del mundo con el Espíritu Santo de Dios? ¿Y quieres ver cosas sobrenaturales? No, Señor. No va a suceder. Todavía maldices. Todavía no puedes hacer los ajustes emocionales y mentales, los ajustes de comportamiento que necesitas hacer para ser más el reflejo de Cristo. No podemos creer, si estamos así viviendo todavía, que el Señor nos va a levantar en un carro de fuego al cielo, como a un Elías, o nos va a remover de la tierra inesperadamente, como a un Enoc, o que un día vamos a llegar aquí y nuestro rostro va a estar resplandeciendo con la gloria de Dios, y todavía maltratas a tu familia, idolatras a tus hijos y a tus hijas, a tu madre y a tu padre, u otras cosas. No, se tiene que romper con esa relación y dependencia del espíritu del mundo. Dios tiene que remover las tradiciones y las culturas cristianas que se han desarrollado dentro de la iglesia. Voy a cerrar con esto. El llamado de Dios tiene que ver con ser introducido a una esfera espiritual que no es de este mundo. Yo siento decírselo, pero la razón que tienen que usar humo en las iglesias y luces y crear un ambiente casi como de antro, apaguen las luces, enfóquenla en la plataforma. O cuando el pastor toma ese lugar prominente en una iglesia,
Lo tienen que hacer porque el Espíritu de Dios no está ahí. Simplemente no está ahí. Esa iglesia no tiene poder. Esa iglesia no echa fuera demonios. En esa iglesia no se ve lo sobrenatural. Hay muchas luces, un clima que no se diga. Yo no sé qué está haciendo Dios aquí con nosotros. Pero no lo hagan. Y hasta que la iglesia de Cristo no entienda que fue conocida desde antes, pero que se le ha olvidado cómo adorar a su Dios, hasta que no aprenda que tiene que soltar y romper con toda relación del espíritu de este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transfórmate por la renovación de tu entendimiento. Y si tú todavía piensas demasiado como ser humano, si todavía te victimizas, si todavía dices que no puedes, si todavía temores te paralizan, es el momento que Jesús predica y revela la presencia del reino de Dios, revela que las dependencias y las orientaciones humanas no tienen lugar en el reino de Dios. Entonces, cuando Dios corrige, está adaptando el todo de nuestra vida al ambiente sobrenatural del reino de Dios. Por eso dice, eso es lo que carga la palabra apto. El que hace esto no es apto. El que hace esto, el que pone todo esto primero antes que mí, no está adaptado a poder moverse dentro del reino de Dios en esa dimensión sobrenatural. No está adaptado. Cuando Dios se manifiesta al profeta Jeremías, le dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te aparté, te di por profeta a las naciones. Tú estás entendiendo que fuiste apartado desde antes que vinieras. Es importante que lo creas. Es importante que lo entiendas. Es importante que puedas verlo, porque si no, vas a seguir esperando yo no sé qué. Que pase qué. Que suceda qué. Cuando tú naciste con todo un plan que se te olvidó. Jeremías, para cuando Dios se le manifiesta, pasa la mayoría de su vida viviendo la vida equivocada. Estaba siendo sacerdote, y cuando Dios se le presenta, le dice: hey, ¿te acuerdas de mí? Escuche, escuche. Abra sus oídos espirituales. Hey, ¿te acuerdas de mí? Antes que nacieras te conocí. Mi embrión vieron tus ojos. Me conociste. I know I'm talking crazy. Yo sé que le estoy hablando locura. Me conociste, te aparté. Te di por profeta a las naciones. Te santifiqué desde antes que nacieras. Y me aseguré de formarte dentro del vientre. Pero yo sé que se te olvidó y te has estado comportando de esta manera, y esta no es la forma que debes comportarte. Te estás yendo por el camino equivocado. Yo te llamé a ser un profeta a las naciones. Adáptate, readáptate. Ya viviste lo que viviste, ya experimentaste lo que experimentaste, el espíritu del mundo te ha aventado con todo. Readáptate.
para que aprendas a moverte en la dimensión sobrenatural de Dios. Y ya pasó, ya se dio. Readáptate. Readáptate. Suéltalo. Suéltalo. Tú no eres lo que el espíritu del mundo dice que eres. Dios le está hablando hoy a todos aquellos que antes conoció y que los mandó con un plan, los mandó precargados del propósito y de la voluntad de Dios en sus espíritus. Dile a alguien ahí enseguida, no se te olvide, acuérdate. Acuérdate. Había llegado el momento que Jeremías se acordara. Ahora tenía que readaptar su comportamiento para ser un profeta de Dios. Tenía que soltar ser un sacerdote. Eso, él no fue diseñado, él no fue llamado, él no fue intencionado para eso. Él fue santificado desde antes que naciera, cuando conoció a Dios, cuando Dios lo conoció a él, y él estaba diseñado, destinado a ser profeta. ¿Saben cuántos profetas hoy en día existen que ahorita están siendo brujos, que ahorita están siendo hechiceros, que ahorita están siendo mediums, que ahorita están siendo psíquicos, que ahorita están practicando brujería y el ocultismo? Se desviaron. El espíritu del mundo les puso otra opción. Y por eso el Señor ahorita está llamando a muchos de regreso. Están saliendo de la brujería, están saliendo del ocultismo, están saliendo del satanismo, están saliendo del luciferianismo, porque esa no era la intención, esa no era el propósito de Dios para ellos. Entonces, cuando Dios nos habla de una manera correctiva o es reprensiva o nos da revelación, lo que realmente está haciendo es recordarnos cómo debemos ser, porque por la caída del hombre se nos olvidó. ¿Quieres seguirme? Deja a tu madre, deja a tu padre, haz tus hijos a un lado, haz tu familia a un lado, salte de tu tierra y de tu parentela y ven, sígueme, toma tu cruz y sígueme. Y cuando Él nos habla de esta forma, nos está diciendo: readáptate. Hermanos, esto es más que simplemente tener nuestras prioridades en orden. Es más que eso. Es regresar a un tiempo, a un momento donde Dios me conoció y me habló, y que ahora entiendo que por eso estoy aquí y por eso estoy en sus caminos. Porque Él me escogió. Mi embrión vieron tus ojos. Tus ojos. Él lo dijo, yo lo creo. Yo no sé usted, yo lo creo. Mis ojos, estos ojos, vieron los ojos de Dios. Y estos ojos vieron lo que estaba escrito de mí. Y me quiero acordar más. Me quiero acordar más. Dile a alguien ahí enseguida: acuérdate.